Hola con todos, mi nombre es María Alejandra Paza y vengo a contarte acerca de la conciencia de la madre. Yo tenía tal vez unos 7, 8 años cuando mi abuela materna me preguntó: hija, ¿a qué edad quieres tener tus bebés? Y recuerdo contestarle: a los 19, a la misma edad que me tuvo a mí mi mamá. Y me dijo: no, muy joven, hija. Y le dije: no, quiero a los 19 para ser madre joven y tener la energía de jugar con ellos, de estar con ellos y de pasar muchos años juntos. No recuerdo más qué me respondió, sin embargo ese momento lo he revivido en mi mente cuantas veces. A los 18 años quedé embarazada de mi primer hijo. El 18 de mayo cumplí 19 y mi hijo nació, así mismo como lo pude ver, el 28 de mayo. Cuando aún no sabía que estaba embarazada, tuve un sueño en la casa de mi bisabuela. Su nombre era Isabel. Estábamos en una fiesta grande, pero nadie podía ver a Isabel. Isabel ya había fallecido y en sus manos se acercó a mí, solo yo podía verla. Y con este gesto me enseñó a un bebé hombrecito de pelo negro. Y al despertar, supe que estaba embarazada. Supe que iba a ser mamá. Mi hijo nació en la noche, antes de la medianoche. Sabía que nacería un 28. Recuerdo que la primera vez que lo cargué en el hospital, ya yo estaba de pie. Lo cargué y el sol entraba y lo miré a los ojos. Tan pequeño, tan frágil. Recordé llorar porque sentí por primera vez amor. Y en ese momento me di cuenta y entendí y comprendí que mi búsqueda de Dios, en esa época yo le llamaba Dios, mi búsqueda de Dios había concretado. Encontré a Dios en el amor. Después tuve a mi hija, 1 año y medio después. Mi hija, que también me la trajeron así en sueños. Y varios años antes, yo prometí que cuando tuviera una hija mujer se llamaría Isabel, como mi bisabuela, la misma que me trajo en sus manos a mi primer hijo. Y como mi primer hijo había sido gigante, pesaba más de 6 kilos, este segundo parto también sería cesárea. Era pronto y también iba a ser un bebé grande, por eso es que tuve cesárea en el primer bebé. Y la doctora me dio una fecha en noviembre. Y me fui del consultorio, comenzamos a ir a casa y me llamó la doctora por teléfono y me dijo: María, la fecha que te di no funciona, tengo en todo caso el 19 de noviembre. Y le dije: perfecto, ahí estaré. Le llamé a mi mamá, le comenté que me habían cambiado la fecha, que mi niña nacería un 19 de noviembre. Y mi mamá comenzó a reír y me dijo: ese es el cumpleaños de nuestra abuela Isabel. Y también sonreí y dije: tenía que ser. Así nació mi hija, su nombre es Isabela. Es una niña maravillosa, es una jovencita ya. El amor de madre protector, el amor de madre que sin pensarlo daría la vida por ellos. Y a la vez me decía yo muchas veces, tantos padres que dicen: yo moriría por mis hijos,
Yo elijo decir, yo vivo por mis hijos. Me doy la oportunidad de vivir por ellos. Luego de varios años tuve mi último hijo, a Gael. Gael tiene solo 7 añitos ahora, es el más pequeño. También vino con mucha magia. Vino a hablarme, a conocerme, a despertarme, a impulsarme, a acompañarme. Gael vino en un momento preciso, cuando yo tenía 30 años ya. Mi esposo y yo lo elegimos, estuvimos completamente listos. Y fue todo un plan divino. El ser mamá, para mí, y lo digo solo para mí, en mi caso particular, que el ser mamá me impulsa a diario, que es una fuente de amor, una fuente de energía. Las mamás somos incansables porque nos energiza esa intención de darlo todo por ellos, que ellos lo valen todo, nuestros pequeños. Recuerdo cuando comenzó mi camino del despertar de mi mente, de mi cuerpo físico, del despertar de todo lo que se desintegró en mí. Sentía yo que me moría. Me fui a hospedar con mis papás y mi esposo se quedó en casa solo. Yo me fui con ellos para que me acompañaran y me colaboraran con mis niños. Yo no tenía la capacidad aún. Me sentía muy mal, muy enferma, muy frágil. Sin embargo, Gael dormía conmigo todas las noches. Y yo no me dejaba morir, porque decía, en las mañanas mi hijo no me puede encontrar así. Elijo la vida hoy también. Impulsaron a que yo eligiera quedarme en tiempos de agonía, darles mi mejor rostro. Sin embargo, ellos sabían obviamente que algo pasaba, algo muy grande pasaba conmigo. Comencé a conocer a la Gran Madre Divina. Comencé a recibirla, a entenderla. Hubo un momento que yo como canalizadora estaba haciendo una invocación para autosanarme. Las cosas se pusieron muy duras y estaba en este proceso, invocando, recibiendo, con los ojos cerrados, a oscuras, a solas. Y recuerdo que llegó Huaytapallana, que es de Perú, en su versión femenina, representando a la Gran Madre Divina. Y me dio una receta. Me habló acerca del decreto, cómo decretar la realidad. Me dijo, un decreto tiene 3 principios, 3 códigos: la palabra, la intención y la emoción. Con los 3 el decreto se hace realidad. Me dijo algunas otras cosas. Sentí ese gran amor de madre. Poco a poco fui entendiendo este sagrado femenino por medio de canalización. Conocí a María Huamantiquia, que es un pico, una montaña pequeña en Ausangate, en Cusco, Perú. Sentí su fortaleza, su garra. Sentí esa madre protectora. Por medio de ellas, también de la Virgen de Chapi, de Arequipa, conocí mis profundidades. Hasta que un buen día tuve un sueño que me dio mucho miedo. Fui a dormir como cualquier noche
y me vi en una cama grande, en una casa antigua. En un segundo piso era esta recámara. Y estaba yo echada en la cama y vi a uno de mis maestros entrar por la puerta. Y me dijo: hermanita, al dormir y descansar sanas, pero al trabajar también sanas. Vamos, me dijo. Yo lo escuché y dije: tienes razón. Sin embargo, me di cuenta de inmediato que esta figura que yo veía era la sombra de mi maestro y que me envió un ser que parecía entre perro y dragón, muy largo, muy peludo, y se metía debajo de la cama y lo logré tocar, ya que yo no podía hablar. Estaba congelada de miedo. Y de inmediato me vi en la sala de ese segundo piso, donde todo era oscuro. Se sentía que estaba en el infierno. Hablé conmigo misma. Me dije: María, tú estás entrenada para momentos como este. Lo entendí y me sentí en mi centro y bajé las gradas. Llegué al primer piso, que era un lugar grande, había una fiesta, había mucha gente y tenía mucha sed. Entonces agarré un jarro de agua y cuando fui a tomar este jarro de agua, era cereal con leche, viscoso, pero yo veía agua. De pronto vi a mi hija y vi a mi hijo, el más pequeño, y mi hija Isabela me da nuevamente un jarro con agua y al tomarlo era lo mismo, era cereal viscoso. Y me di cuenta que estaba en el infierno y que esas figuras que yo veía, que era mi hijo menor y mi hija, tal vez no eran ellos, tal vez era parte de una visión. Me di cuenta que mis sentidos estaban atrofiados porque yo veía agua, sin embargo saboreaba un cereal. Entonces no podía confiar en mis sentidos. Me acuerdo que al despertar en la mañana tenía mucho miedo porque traje el sueño a esta realidad. Y dije: ¿y qué si mis sentidos están aún atrofiados y todo esto que veo no es real? Wow. ¿Y qué si estos niños que son mis hijos no son mis hijos? Nuevamente mucho miedo. Estuve por horas cocinando, atendiendo mi hogar, pero el miedo no cesaba. Hasta que conversé conmigo misma y me dije: bien, mi cuerpo, mis sentidos pueden fallar, correcto. Puede ser que mis ojos me engañen, mi tacto, mi olfato y demás. Puede ser, es posible que estos no sean mis niños. Sin embargo, me doy la oportunidad de, desde ese amor que le tengo a mis hijos, decir que sí, mis sentidos están atrofiados. Entonces, como no sé si ese niño que veo es mi hijo o no, diré que sí, 100% es mi hijo. Y como no sé si esa niña que está ahí es mi hija o no, diré que sí, 100% es mi hija. Y esa mujer que camina en la calle, acelerada, como no sé si es mi hija o no, también es mi hija. Porque los sentidos pueden fallar. Y yo elijo amar a todos como que fueran mis hijos, porque mis sentidos me podrían fallar. Y es ahí donde escuché las palabras de mi ser que me dijo: acaba de nacer en ti la gran madre cósmica, la madre del todo, porque todos son tus hijos.
Todos son tu creación. Gracias por escuchar. Yo soy María Alejandra Paza. Así nació la Madre Cósmica en mí. Un abrazo, gracias.